Bienvenido a La historia más grande jamás contada. Un viaje a través de los evangelios para meditar en la persona, la vida, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Únete al pastor Josué Sánchez en esta serie expositiva que sigue la narración del Evangelio de Lucas, deteniéndonos en los relatos más destacados y que también se extiende al resto de evangelios, con el objetivo de ser impactados y transformados por aquel que es el centro de todas las cosas, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia es su historia, la historia más grande jamás contada. Bien, que el Señor os bendiga, hermanos. Un gozo, ¿no? Un domingo más poder juntos alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra, que tanto necesitamos. Amén. Su palabra es el alimento que necesitamos cada día. Por encima del alimento físico, el alimento espiritual, hermanos. No podemos dejar de meditar y reflexionar en la Escritura. De eso depende nuestra vida. Y por eso estamos aquí, con un corazón dispuesto. Y a eso espero, que estemos con un corazón abierto a lo que el Señor quiere ministrar en esta mañana. Como sabéis, estamos desarrollando una serie de los Evangelios, concretamente basándonos en Lucas. Hoy llegamos a un episodio que narran 3 Evangelios, los Evangelios que se conocen como sinópticos, quiere decir Evangelios similares, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y estamos hablando de la tentación de Jesús. Hace 2 semanas, para quien estuvisteis aquí, para quien no también, para que os situéis, estuvimos exponiendo el episodio del bautismo de Jesús. Y ahí vimos que sucedieron varias cosas muy importantes, entre ellas que Jesús de repente sale del anonimato, lleva 30 años en la aldea de Nazaret, y de repente sale y se muestra públicamente porque es el comienzo de su ministerio. A partir del bautismo y de la tentación comienza el ministerio de Jesús. Y en ese bautismo vimos que sucede algo sobrenatural, como el Padre desde los cielos rasga de alguna manera los cielos, se escucha su voz, todo el mundo puede oír una voz que no es una voz de cualquier persona, sino de alguien sobrenatural. Era el Padre que le dice: tú eres mi hijo amado, en ti estoy complacido, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu Santo vemos cómo inviste de poder a Jesús en ese momento para que Él pueda llevar a cabo su ministerio. Bueno, inmediatamente la Escritura, después de este episodio del bautismo, dice que después del Jordán, inmediatamente Jesús fue llevado al desierto, con un propósito. Dice Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, en la versión de las Américas, enseguida, inmediatamente justo después de narrar el bautismo, dice enseguida, como transmitiendo que inmediatamente después de que fue bautizado, el Espíritu le impulsó, curiosa esta palabra, le impulsó a ir al desierto, dice, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, el bautismo era indispensable para marcar el inicio del ministerio de Jesús, junto con el bautismo, porque si Jesús no vencía a Satanás, no calificaba para ser el Mesías, el Salvador. Así que Él tenía que derrotar a Satanás, hacerlo como vemos en las Escrituras, como vamos a poder en esta mañana meditar, ver, estudiar. Y hermanos, por medio de esa tentación Jesús demostró que calificaba para ser ese digno representante de la raza humana, capaz de derrotar a Satanás, a nuestro enemigo, y traer salvación a muchos. Así que en esta mañana vamos a comenzar a exponer, lo voy a hacer en 2 predicaciones, así que tenerme paciencia. Hoy vamos a exponer prácticamente dos versículos solamente, pero quiero que leamos todo el texto de la tentación. Y vamos a extraer algunas lecciones y aplicaciones que aquí nos enseña el texto, que son valiosas para nuestras vidas. Vamos a recorrer los 3 evangelios, pero nos basaremos en Lucas, porque cada evangelio tiene detalles únicos. Y vamos a leer ya la Escritura, luego oramos. Lucas 4, 1 al 13. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Señor, venimos en esta mañana delante de ti, Señor, con un corazón reverente. Señor, no nos estamos exponiendo a palabra de hombre, sino a tu palabra. Pido que me uses, Señor. Yo solo soy un canal, una voz, Dios mío. Que tu palabra sea, Señor, la que cale en lo más profundo de los corazones, Dios mío. Usa mi vida, Señor, con tu gracia, con tu poder. Te necesito, Señor, en esta mañana para exponer tu preciosa palabra. Glorifícate, Dios mío. Amén y amén. Versículos 1 y 2 de Lucas capítulo 4, los volvemos a leer. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Quédate con esa frase. Marcos, como hemos leído hace un momentito, dice, en vez de llevado, dice impulsado. Y es una palabra, como decía, curiosa porque, hermanos, yo no sé si tú has sentido esos impulsos a veces del Espíritu que te lleva a algo. Por supuesto, tenemos que diferenciarlo del sentir de nuestro corazón. Muchas veces nos amparamos en que el Señor me está diciendo, el Señor me está guiando y llevando, y muchas veces somos nosotros mismos, nuestro propio corazón, que es engañoso. Pero sí que es verdad que el Espíritu nos impulsa a hacer ciertas cosas y vemos como aquí lo hace con el Señor. Mateo va un poquito más allá y dice el por qué es impulsado o llevado al desierto. Dice Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa era la razón y el propósito por el cual Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Cristo no llega por accidente al desierto, no es que se pierda de camino a casa, a Nazaret. No, hermano, no es que tenía curiosidad de ver lo que había en el desierto. Cristo va al desierto con un propósito y pasa allí 40 días. Él obedece a Dios por medio de su Espíritu y es llevado al desierto. Y es curioso el que fuese llevado para ser tentado, porque esto puede parecer contradictorio. La Escritura nos dice en Santiago 1:13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero esto que puede parecer una contradicción realmente no lo es. Aquí Dios no está tentando a nadie, el que tienta a quien es Satanás. El que Dios lleve, en este caso el Espíritu, a Jesús al desierto, no es que Él lo esté tentando, sino que lo está poniendo en la misma boca del lobo. Son dos cosas muy diferentes. Hermano, al igual que el Padre, por medio del Espíritu, llevó a Jesús, a su Hijo, al desierto para que pasara por la tentación, hermano, Dios hace que tú y yo pasemos por la tentación una y otra vez. Impulsados a veces en la soberanía de Dios por su Espíritu, nos pone en la misma boca del lobo. Y esto, hermanos, es necesario para nuestras vidas, como lo fue necesario en este caso para Jesús, con un propósito muy específico, distinto al nuestro, pero un propósito que Dios conocía de antemano y por supuesto sabía cómo iba a acabar. Así que en la soberanía divina vemos a Dios Padre por medio de Dios Espíritu llevando a Dios Hijo a ser tentado al desierto. No lo tienta el Padre, no lo tienta el Espíritu, lo tienta el lobo, lo tienta Satanás, el diablo, cumpliendo los propósitos de Dios. Y hermanos, era necesario que fuera tentado porque Cristo tenía, como decía al principio, que salir victorioso y Satanás derrotado. Porque eso es lo que sucede aquí, ni más ni menos.
Mateo de forma intencional dice lo siguiente, hermanos, en Mateo 4, 1 al 3. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y dice, y vino a él el tentador, por si quedara duda de quién es el que tienta, no Dios sino Satanás. En Lucas 4, volvemos a Lucas, veréis que voy saltando de un evangelio al otro. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que era por 40 días tentado por el diablo. Dice que era tentado por el diablo. Y aquí Lucas nos está transmitiendo la idea, hermano, de que Satanás estuvo tentando durante los 40 días a Jesús. No es que lo tentara 3 veces y se fue. No, esa es la idea que muchas veces tenemos, pero realmente el texto literalmente dice que durante esos 40 días Jesús fue tentado. Esas 3 tentaciones que se nos dejan ver posiblemente fueron las últimas o de las más importantes, pero realmente durante esos 40 días Jesús fue atacado constantemente, continuamente. Eso es lo que enseña el texto aquí, una tentación continua, un sin descanso. Por cierto, hermanos, Satanás sabía muy bien quién era Jesús. Lo digo porque esa frase que hemos leído de si eres hijo de Dios, en 2 de sus tentaciones, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate y los ángeles te socorrerán, Hermano, la frase más literal de la traducción más correcta de si eres hijo de Dios es por cuanto eres hijo de Dios. Porque de hecho no lo tentaría diciéndole que convirtiera piedras en pan si no supiera que tiene el poder para convertir piedras en pan. Ningún hombre puede hacer eso. Satanás sabía muy bien quién era Jesús. Satanás, como sabemos, hermanos, es el enemigo acérrimo de Dios. Intentó destruir a Jesús desde el principio. Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Con esa matanza a los niños menores de 2 años, lo que pretendía, promovido por Satanás, porque no fue sino Satanás el que puso eso en su corazón, de que destruyera a todos los niños porque quería destruir al Mesías, a Jesús. Y aquí intentó arruinar en el desierto el propósito por el cual Jesús estaba en la tierra, que era salvar a los pecadores. Así que con ese objetivo viene Satanás a tentar a Jesús al desierto, pero él no sabía que Dios tenía otro propósito y que al final Satanás iba a acabar siendo un instrumento en las manos de Dios, como le pasa constantemente. Hermano, el que estaba allí presente tentando a Cristo era el mismo Satanás. Y digo esto porque muchas veces cuando dice la Escritura que nosotros somos tentados por el diablo, no es que Satanás venga y te tiente a ti, no te creas tan importante. Satanás no es omnipresente, son los demonios. Ahí estaba el mismo diablo, el mismo Satanás, tentando a Cristo. Y es bueno que recordemos algunas cosas con respecto a Satanás. Quiero que en esta mañana meditemos en ellas y refresquemos algunas cositas, como que Satanás, por ejemplo, opera, hermanos, bajo la soberanía divina. Satanás opera bajo la soberanía divina. Y es una frase y una afirmación que puede resultar contradictoria, chocante, difícil de entender. Hermanos, para empezar, Satanás no lucha de igual a igual contra Dios. Porque esa es muchas veces la idea que tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Hay un sector de los cristianos evangélicos que piensan que es así y por eso sus oraciones son una constante reprensión a Satanás, al diablo. Libros que se escriben, cientos y miles de libros sobre la guerra espiritual, mal enfocados. No es que no haya una guerra espiritual, pero no de la manera que muchas veces se enseña. Hermano, Satanás fue un ángel creado por Dios. Un ángel. Satanás no ha evolucionado ni tiene más poder que el que tenía antes. Y es muy triste que a veces pensemos que sí, y hay gente que vive con temor y constantemente reprendiendo a Satanás hasta en la sopa, como solemos decir, ¿no? Ahora bien, cuando decimos que Satanás opera bajo la soberanía divina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es muy bueno tener esto claro. No es que Dios apruebe lo que Satanás hace, está totalmente en contra, lo condena. De hecho, sabemos que le espera el lago de fuego, ¿verdad? Pero significa que Dios no paraliza a Satanás, lo deja que haga de la suya. Porque si Dios quisiera, hermano, en el mismo momento en el que Satanás y los ángeles caídos se rebelan, con un chasquido de dedos, desaparecen.
No hay una lucha de iguales. Dios está por encima de Satanás. Satanás está derrotado. Satanás tiene su final ya escrito. Satanás opera bajo la permisividad de Dios. Es como un perro con correa. Y el largo de esa correa, solo Dios sabe cuánto es. ¿Amén? ¿Habéis visto los perros estos, los pastores alemanes, cuando y te los ves ahí? Pero está agarrado con correa, no puede hacer más de lo que está en ese terreno que cubre la correa. Bueno, Satanás, exactamente lo mismo. Vemos a Satanás pidiéndole permiso en la Escritura para tocar la vida de Job. ¿Veis, hermano? O también dice en Lucas 22:31, hablando del Señor Jesús, se dirige a Simón Pedro y le dice: aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Le pide permiso para zarandear a los discípulos, justo en el momento antes de la crucifixión. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Son misterios, hermanos, que nosotros no alcanzamos a comprender. Hay límites para nosotros. En la Escritura está revelado una parte solo, pero esto es así. Satanás opera bajo la soberanía, bajo el permiso de Dios, con un propósito, por supuesto. Y ese propósito es bueno para nuestras almas. Así que Satanás se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Me gusta la frase, creo que era Lutero, estaba intentando recordar exactamente quién era, pero hay alguien que dijo, y me parece que fue Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. En el sentido de que el diablo está por debajo de Dios. Y aunque él no lo sabe, aun haciendo de las suyas, es un instrumento en las manos de Dios. Así que Satanás va con el objetivo de arruinar los planes de Dios, con ese propósito va a tentar a Cristo, creyendo que va a salir victorioso, porque si no, no iría, que fuste tiene ir a una misión que sabes que no va a conseguir éxito, ¿no? Satanás se cree que sí, que puede. Y entonces Dios lo usa. Dios lo usa para que su Hijo, Jesucristo, hecho Dios hombre, salga calificado como el Mesías, que cumplió con toda justicia. Hermano, aunque Satanás sea el mejor teólogo, porque se conoce la Escritura mejor que tú y que yo, y él sabe lo que dice la Escritura acerca de él, a mí personalmente es un misterio y algo que me sorprende cómo él todavía sigue y persiste. Pero lo que vemos en la Escritura es que Satanás es un adversario que no se fatiga, que trabaja incansablemente, que no se distrae de su objetivo, está súper enfocado en destruir a los hijos de Dios, en paralizar el reino de Dios. No duerme, no descansa, sabemos que es un espíritu y está incansablemente detrás de nosotros. Así que, hermano, y aquí quiero redirigir la mirada hacia nosotros. Como hijos de Dios, no debe de sorprendernos el ser tentados por el diablo constantemente. Constantemente. Al contrario, deberíamos de esperarlo y verlo como algo normal en la experiencia cristiana. Satanás tiene puesta su mirada en nosotros, somos la esposa del Cordero. Y Satanás va a trabajar de forma incansable para tentarnos, alimentando, por supuesto, nuestros deseos, nuestras emociones caídas, para inducirnos a pecar contra Dios. Hay una metáfora muy potente en la Escritura acerca de cómo trabaja Satanás. Dice en 1 Pedro 5:8, un versículo que todos conocemos, dice: sed sobrios y velad. Y ahí está hablando palabras de ni se te ocurra bajar la guardia. Ni se te ocurra bajar la guardia. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué digo que es una metáfora muy potente? Porque para nosotros estamos ya acostumbrados a ver los leones en los circos, en los zoológicos, tenemos peluches de leones, hemos visto el Rey León, y el león ya como que no nos asusta tanto, ¿verdad? Bueno, habría que vernos delante de un león sin un cristal de esos gruesos. Hace no mucho fuimos al zoológico con mi hija y mis cuñados, y la primera vez que veo un león, porque siempre va al zoo y están durmiendo. Bueno, por esta ocasión se levantaron, se ve que andaban con hambre, y se pegaron al cristal. Jamás había visto un león tan cerca en mi vida. Uf, hermano, un nudo en la garganta, un bicharraco así de alto, sin exagerar. Yo pensaba que los leones eran así, una cosa así. Uf, nos miraba con una cara de
te echaba ketchup por encima y te pegaba un bocado. Hermano, para nosotros quizá esa metáfora no nos suene tan potente de Satanás como león rugiente, pero hermanos, te puedo decir que para estas personas que estaban leyendo en ese tiempo la Biblia, le tenían pánico a los leones. Era la fiera más poderosa y más a la que más miedo le tenían. Así que intencionalmente las Escrituras nos muestran a Satanás como precisamente lo más peligroso que te puede echar a la cara. Sed sobrios y velad. Juan Carlos Rail dice, un ministro anglicano del siglo XIX, dice, si bien no puede robarnos el cielo, Satanás por lo menos hará que nuestro camino a él sea doloroso. Si bien no puede destruir nuestras almas, al menos nos herirá en el calcañar. Evitemos despreciarle o tener en poco su poder. Más bien, pongámonos la armadura de Dios y pidamos fuerza al que es fuerte. Yo no sugiero, hermanos, que le tengamos miedo al diablo, porque no debemos de tenerle miedo al diablo. Pero no lo subestime, porque eso es lo que hacemos constantemente. Sí, por eso oramos tan poco. Los cristianos, tristemente, oramos muy poco. Si supiéramos que ese león rugiente está ahí, como nos dice la Escritura, oraríamos muchísimo más. Y la falta de oración demuestra que subestimamos a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Hay una estadística, la he dicho ya en 2 o 3 ocasiones, predicando, una estadística a nivel mundial de que los cristianos evangélicos oran 4 minutos al día. Ahí te lo dejo. La Escritura nos recuerda en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Vale, pero piensa bien esta frase porque tiene varias lecturas. Primero, que no debes de temer porque Dios es mayor que Satanás. Sí, pero si aquí te está advirtiendo y te dice para que tú recuerdes que Él es mayor, te lo tienes que recordar porque el que está en el mundo es poderoso. Es poderoso. Tanto que dice la Escritura que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Me había escuchado seguramente decir más de una vez que tenemos la tendencia a creernos más sabios que Dios, ¿verdad? Ahí está la soberbia y el orgullo humano en acción. Bueno, pues lo mismo exactamente nos pasa con Satanás. Nos creemos más sabios, más listos que el diablo. Y quiero decirte algo, hermano, por si no lo sabías, no lo eres. No lo eres. Si puedes ser más listo que el diablo es porque te llenas de la palabra de Dios, la sabiduría que Dios trae a tu vida, pero las artimañas de Satanás, hermano, en tu fuerza, en tu sabiduría humana, estás perdido, arruinado. Vas camino a la destrucción. Recuerda una cosa, hermano, el pecado nos hace tontos. El pecado nos hace necios. Tú y yo, hermanos, somos más necios de lo que nos pensamos. Tú y yo tenemos una incompleta e incorrecta valoración de la necedad, de la soberbia y del orgullo que hay en nosotros. No somos más listos que el diablo, necesitamos ayuda, hermano. Por eso debemos ser sobrios y velar. Y es muy importante tener en cuenta que al igual que pasó con Jesús, Dios va a permitir que Satanás nos tiente. Y Dios permite las tentaciones, hermanos, son usadas por Dios con un buen propósito en nuestras vidas. Quédate con eso grabado en tu cabeza. Las tentaciones son usadas por Dios con un buen propósito en nuestras vidas. Por supuesto que no todas las tentaciones vienen de Satanás, ¿no? Experimentamos tentaciones que salen de nuestra propia carne. Tenemos un enemigo interno, como sabemos, como nos dice Santiago, hemos leído el versículo 13, Santiago 1:13, pero el 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este no es el caso de Jesús. Jesús no era tentado interiormente, Él no tenía pecado, no tenía concupiscencia, no tenía una naturaleza pecaminosa como tú y como yo. La tentación de Jesús solo podía provenir de su exterior, es decir, de Satanás, pero, hermanos, nuestras tentaciones vienen de dentro y de fuera. Y a veces es una mezcla. Satanás conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fragilidades y alimenta esas debilidades, nos pone la carnaza delante. En una ocasión Pablo dice lo siguiente, fijaros, Romanos 7:24, ¿quién me librará
de este cuerpo de muerte, hablando de su naturaleza pecaminosa. Bueno, los teólogos interpretan que lo que está diciendo aquí Pablo no es ni más ni menos que algo que sucedía en la época romana, en donde uno de los castigos a los asesinos era que el muerto del asesino, del asesinado, rebobino, hermano. El cadáver del asesinado se le ponía en la espalda al asesino. Era el castigo. Algunos lo ponían en la horca y a otros directamente, hermano, pues lo que hacían era atarle el cadáver del muerto a la espalda para que poco a poco, como se iba descomponiendo el cuerpo, infectara al asesino y muriera. Era algo súper cruel. Imaginaros, hermanos, que vierais por la calle a una persona portando un cadáver con la mala olor, todo putrefacto, cargando encima el cadáver hasta que obviamente infectaba el cuerpo y moría. Bueno, de esa manera Pablo está ejemplificando la batalla que libramos con nuestra carne. Así debemos de ver, es como si portáramos, hermano, un cadáver muerto encima. Esa es la influencia de nuestra carne, corrupta. La oposición, hermanos, proviene de nuestra carne, del mundo y de Satanás, y como digo, a veces las tentaciones son una mezcla de todas estas cosas, a veces de una, a veces de otra, a veces de todas. Nuestras tentaciones, hermanos, son productos de malas decisiones, también. En el caso de Jesús no fue así. Nosotros muchas veces somos los que nos metemos en la boca del lobo. Andamos con malas compañías, pasamos largo tiempo en las redes sociales, nos exponemos a cosas que no nos tenemos que exponer, a conversaciones que no tenemos que escuchar y un sinfín de cosas, hermanos, que hacemos que no deberíamos de hacer. Pero más allá de todo esto, Dios permite que Satanás nos tiente con un propósito. ¿Qué significa la palabra tentación? Es muy útil que veamos el significado, la traducción del original. Tentación en hebreo es nasá, que significa probar algo. Y en griego es peirasmos, que significa prueba también. La idea que transmite estas palabras en hebreo y en griego es imaginar una vasija de barro que se perfora para ver qué líquido encierra, qué líquido sale de esa vasija. Eso es lo que transmite esta palabra. Hay una definición que hace el puritano John Owen, que me encanta, de lo que es la tentación. Dice, en sentido general, la tentación es toda cosa, estado, modo o condición que bajo cualquier pretexto ejerce una fuerza o eficacia que seduce y atrae la mente y el corazón del hombre para desviarlos de la obediencia que Dios le exige a fin de que cometa pecados de distinta gravedad. Concretamente constituye tentación todo aquello que ocasiona que pequemos, aquí está el corrector de Office, o que dejemos de cumplir un deber de cualquier tipo, ya sea introduciendo el mal en nuestro corazón, extrayendo la maldad que mora en el mismo, o distrayéndonos de un modo u otro de la comunión con Dios y de la obediencia constante, firme y completa que eso nos exige, tanto en esencia como en obras. Me parece una definición buenísima de lo que es la tentación. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, sí quiero decir algo. Muchas veces caemos en el estereotipo de que la tentación trata solamente de pecados sexuales. Siempre vamos pensando en eso. La tentación no es solamente eso. La tentación abarca todo tipo de pecado. Dios permite que Satanás nos tiente y lo hace a fin de probar la condición de nuestro corazón. Nosotros, hermanos, necesitamos ser tentados para nosotros mismos poder ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Porque si no, no lo vemos. Somos muy ciegos a nosotros mismos. Las tentaciones Dios las permite para que tú te veas. Y también para probar tu fidelidad, aquella que tú crees que a lo mejor es nivel 100 y a lo mejor está a nivel 25. O para purificar tu fe. ¿Recuerdas qué pasó con Job? Con Pedro. En la soberanía divina esas tentaciones estaban orquestadas por Dios para su bien. En una ocasión dijo Robert Murray McCain, contemporáneo de Spurgeon, las semillas de todos los pecados que cometo y que cometemos
están en mi corazón. Y tal vez lo más peligroso de todo es que yo no las vea. Es una frase para pensar en ella. La semilla de todos los pecados que tú y yo cometemos están aquí dentro. No las busques fuera, están aquí, 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 aquí. Y tal vez lo más peligroso de todo es que tú y yo no las estemos viendo. Cuando nos sentimos tentados, hermanos, podemos ver esto como una especie de revelación acerca de algo que está escondido en nuestro interior y que Dios necesita abordar para que crezcamos, para que Él mismo pueda sanar, modificar ese deseo que está causando una atracción en la dirección equivocada. Y hermano, lo que nos tienta es aquello que seduce a nuestro corazón, es aquello que el corazón desea. Si tú no desearas eso, no sería una tentación para ti, ni para mí. Si te atraes porque realmente lo deseas. La tentación tiene poder sobre nosotros porque precisamente eso, disparan tus deseos. En ausencia de deseo, la tentación pierde su poder. Así que la tentación revela por dónde cojea tu corazón, por dónde cojea mi corazón. La tentación te da luz de algo que quizá no estás viendo. Así que cuando eres fuertemente tentado y constantemente tentado en algo, se te ha dado una lámpara para que veas cómo está tu corazón. Si tú constantemente te sientes tentado por las mismas cosas, que sepas que ahí tienes un problema. ¿Sabéis que el ser humano reacciona? Dios no ha hecho así. No ha creado con necesidades. Tranchini lo explica muy bien en su devocional y en el libro Cambios Profundos que vamos a estar estudiando. Pero el ser humano está hecho con unas necesidades que están hechas para ser satisfechas plenamente en Dios. Y el ser humano siempre busca la felicidad, es decir, siempre escoge en base a lo que le hace feliz. Tú no vas a escoger algo que no te hace feliz. O sea, tú no te vas, por ejemplo, tú no te vas a casar con alguien con el que sabes que va a vivir amargado. No, el que haga eso se ha chocado contra una farola o no sé qué le ha pasado. Pero siempre uno escoge en base a lo que cree que le va a hacer feliz, a satisfacer más. Bueno, pues la tentación viene, se nos pone delante y dispara tus deseos, y si tú acabas cayendo y abrazando eso, es porque tú pensabas que eso te va a hacer más feliz que el Señor, más feliz que Dios. Has comprado la mentira del enemigo y de tu propia carne de que eso es mejor que Dios. Dice Nicolás Tranchini, el gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida o algo mejor a nuestra situación presente. Toda tentación es una oferta de vida, una forma de llenar una necesidad. En esos momentos tú tienes que decidir en quién vas a confiar, en lo que dice la palabra de Dios o en lo que te dice la serpiente, en lo que te dice Dios o en lo que te dice el cadáver que lleva aquí encima colgando. Por cierto, hermano, la tentación no es pecado, ¿eh? No es pecado. Es lo que haces con la tentación. Como he dicho al principio, ser tentado es la experiencia normal de todo cristiano. Y hermanos, entender qué es y cómo funciona la tentación es indispensable, fundamental para nosotros como cristianos. La tentación revela nuestro carácter, te va a mostrar hasta dónde realmente alcanza tu compromiso y obediencia a Dios, pone a prueba tu fe, va a ocurrir en las mismas áreas donde antes fuiste tentado. La tentación entra por la mente y cuando compras la mentira que te ofrece entonces sucumbe. La tentación tiende a razonar e intentar convencer a la conciencia. La tentación se aprovecha de nuestros deseos más profundos. La tentación viene muchas veces cuando estamos con la guardia baja. Por eso es de vital importancia que reflexionemos en aquello que nos tienta, hermanos, si queremos crecer en santidad. ¿Cuántos quieren aquí crecer en santidad? Levanta tu mano. Bueno, pues empieza a examinar y analizar tus tentaciones. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Porque esa es una de las claves para poder crecer en santidad. Y una de las grandes frustraciones que tienen muchos cristianos es precisamente eso, que caen en los mismos pecados. Y dicen, pero si el Señor me ha dado su espíritu, ya no soy esclavo del pecado, ¿por qué vuelvo a caer en los mismos pecados periódicamente?
Bueno, un tema bastante profundo, pero yo te hablo periódicamente. Si todos los días pecas y lo haces sin ninguna resistencia en ese pecado, posiblemente no has nacido de nuevo. Pero yo hablo de que periódicamente caigas y te sientes mal y vas arrepentido a la presencia de Dios. ¿Qué está pasando ahí? Y te sientes frustrado y te sientes que otra vez, te sientes mal. Y dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, cuando nos vayamos con el Señor. Pero, hermano, si caes periódicamente en los mismos pecados, es posiblemente que haya algo en tu corazón que no está sano. Hay un ídolo, hay algo que tú estás comprando la idea de que es mejor que Dios, estás yendo en la dirección incorrecta, estás escuchando la voz de la serpiente y del cadáver que lleva encima. Y lamentablemente, obviamente, no solo nuestros deseos carnales nos van a llevar a desobedecer a Dios, sino ese espíritu de rebelión que tenemos todos los seres humanos dentro de nosotros. Rebelarnos, creernos independientes, autosuficientes, rebelarnos a Dios. Ese deseo innato de imponer nuestra voluntad nos lleva a dejar nuestros apetitos sin freno. La respuesta, hermanos, que demos va a determinar si esa tentación, que es una prueba para nosotros, va a terminar siendo una prueba para superar, para crecer, o va a ser una tentación usada por Satanás para que pequemos y caigamos. Y ahora retornamos a la narración de Lucas, en Lucas 4, 1 al 2, quiero que veamos algo aquí. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. A diferencia de Adán, hermanos, Adán, sabéis que en el huerto del Edén tenía de todo, no tenía necesidad, no tenía hambre y escoge justo el fruto que Dios le había dicho, ni se te ocurra tocar ese fruto. Bueno, Jesús fue tentado no en el paraíso, sino en el mismo desierto donde nada más que habían piedras, escorpiones, serpientes. En el desierto desolado de Judea, no sé si lo has estudiado o lo has visto, pero es el desierto, se dicen que es el más inhóspito del mundo. Increíble, yo no lo sabía. Sinceramente, estudiando el pasaje, lo vi. Adán enfrenta las tentaciones en óptimas condiciones, sin carencia de ningún tipo. Cristo las enfrenta en las peores. Adán sale derrotado, Cristo sale victorioso. Pero no solo fue Adán quien fracasó en un principio, por eso entró el pecado al mundo, sino que vemos que luego hay otro que es llamado Hijo de Dios en la Escritura y es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también salió derrotado. Tenemos todo el Antiguo Testamento para ver esa derrota, ese fracaso. Y por eso tiene que venir otro Hijo de Dios, el segundo Adán, que es Cristo, que no salió derrotado, salió victorioso. Así que Jesús estaba actuando en representación de Adán, de Israel, representación de todos nosotros. Y él salió victorioso. Cristo fue tentado en el desierto, ¿cuánto? 40 días. Se cree que de manera simbólica, los 40 años de Israel en el desierto. Dios usa el desierto para humillar al pueblo de Israel, para probarlos, para revelarles lo que había en sus corazones. Y aquí Jesús, en representación de Adán, de Israel, y de todos los hijos de Dios que hemos fracasado en el camino y que seguimos fracasando, ha vencido por nosotros, hermanos. Cristo Jesús hizo lo que ningún otro pudo hacer antes ni podrá hacer después. Y esos méritos de perfecta justicia, como vimos hace 2 semanas, los ha imputado a nuestro favor. Han sido contados a nuestro favor. Cristo el vencedor venció por nosotros. Hermano, cuando caigamos en la tentación, no nos excusemos diciendo que las circunstancias no eran las más favorables, que estábamos en el desierto y que por eso caímos. Nunca te excuses en las cosas externas, en las circunstancias. No, el problema está aquí. Porque tenemos una rápida tendencia a echar balones fuera, como si la cosa no fuera con nosotros. Siempre es la mujer que tú me diste. Siempre es que hacía mucho calor. Siempre es que.
Un día vamos a hacer una canción con el Esque. Tenemos que mirar hacia adentro, hermano, el problema está allí. Obviamente, claramente, tenemos que poner límites. Dice el Señor Jesús, sácate el ojo si es necesario. O sea, no te pongas tú mismo en la boca del lobo, pero no le eches la culpa a eso. O sea, el problema está aquí. El problema está aquí. Si somos honestos, hermanos, caemos en el Edén y en el desierto. En los dos sitios caemos. No es lo exterior lo que nos hace que nosotros caigamos. El problema de fondo está dentro nuestro corazón. Y hermanos, cuando nos excusamos diciendo que fue el desierto, que fueron las circunstancias, que fue la otra persona la que propició que yo cayera en tentación, que pecara, estamos desaprovechando la oportunidad que Dios nos da de ver lo que hay en nuestros corazones, de reconocerlo, de arrepentirnos y de clamar a aquel que nos puede liberar, al único. Amén. Reconocer nuestra maldad, nuestra necesidad y clamar a nuestro Señor en busca de ayuda. Así que la tentación revela una inclinación idolátrica, una debilidad, una enfermedad de nuestro corazón, y cuando caemos, hermanos, nunca es por causa de que no tuvimos más remedio que caer, como si nos pusieran contra la pared. No. Caíste porque lo decidiste. No lo veas de otra manera. Tú pecas porque tú decides pecar. Yo peco porque yo decido pecar. Ni más ni menos. Nadie me pone una pistola aquí. Nadie me pone contra la pared ni contra el precipicio. Yo decido pecar. ¿Por qué? Porque mi corazón desea eso. Llegado aquí, hermanos, quiero retroceder en la narración de Lucas. En la anterior exposición nos quedamos en Lucas 3:22, viendo el bautismo. Ahí termina el episodio del bautismo y hemos pasado al versículo 1 del capítulo 4 de Lucas. Hay un nexo, como hemos visto, dice que volvió del Jordán y entonces fue llevado al desierto. Pero si nos fijamos en nuestras Biblias, entre el versículo 22 del capítulo 3 y el versículo 1 del capítulo 4 hay una serie de versículos ahí que no hemos saltado. Hay unos cuantos versículos ahí que quiero que veamos rápidamente. Vamos a Lucas 3:23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, después del bautismo, esto es inmediatamente después del bautismo, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Nos da ese pequeño detalle. Creo que sabemos que en Cristo se cumplen 3 oficios, que es el de profeta, sacerdote, rey. Como sacerdote sabemos que en aquel tiempo debían de tener 30 años para ejercer el sacerdocio. Así que de alguna manera es en este momento, en la providencia divina, que Cristo comienza su ministerio. Sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote, como dice las Escrituras, precioso libro, la epístola a los Hebreos, donde habla de todo esto. Y el sacerdote, como sabemos, era un mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Mediaba entre Dios y el pueblo. Bueno, sabemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo el versículo 23, Lucas 3:23, hijo según se creía de José. Bueno, nuevamente es una de esas expresiones que traducida al español pueden generar un poquito de confusión. No es que aquí Lucas esté dudando de que fuera hijo de José. Sabemos que José era padrastro de Jesús. Lo que está diciendo más bien el texto es que todos identificaban a José como padre de Jesús. Porque legalmente era así, era lo mismo que si hubiera nacido de la semilla de José. ¿Y por qué no habla de José? Porque la genealogía que presenta ahora, Lucas de repente nos mete una genealogía. No la mete en el capítulo 1, no la mete aquí, antes de la tentación. Y esa genealogía va por la línea del padre de Jesús, que en este caso legalmente es José. ¿Por qué hace esto Lucas? ¿Por qué nos mete una genealogía aquí de repente? ¿Qué tiene que ver la genealogía con el bautismo, con la tentación? ¿Por qué no la mete al principio como hizo Mateo? ¿Sabéis cómo empieza el Evangelio de Mateo? Con una genealogía. Bueno, claramente hay una intencionalidad. En la genealogía de Mateo vemos la genealogía de Jesús por la línea materna, por la línea de María. Y llega hasta Abraham, pasando por David, porque lo que quiere Mateo demostrar es que es hijo de David, porque el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá, hijo de David. Y llega hasta Abraham como el padre
de la nación judía. Pero Lucas va más allá, va por la línea de José, pero Lucas no se queda en Abraham. Si tú lees los versículos, hasta el 38, llega hasta Adán. Fijaros, verso 32, hijo de David. Jesús fue del linaje de David, por parte de madre y por parte de padre. Llega al versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pasa por Abraham, demostrando que es judío. Versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Lo que quiere hacer Lucas intencionalmente es mostrarnos, es hacer una conexión entre Jesús y Adán. El primer Adán salió derrotado, el segundo Adán, que es Cristo, en representación de toda la humanidad, va a vencer a Satanás en el desierto. Y gracias a que esa cabeza federal, a esa cabeza de segundo Adán, vence, tú y yo hemos vencido, hermano. El apóstol Pablo nos habla en referencia a esto en su epístola a los Romanos, Romanos 5, 12 al 19, la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo expresa, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Adán como cabeza representativa de todos nosotros. Dice el 14, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Dice el 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por cierto, no hice todo. No sé quién dijo hace poco que cuando lees la Biblia bajo la doctrina de la gracia ya las ves por toda la Biblia. No sé si fue Juanjo, me parece. Es verdad, aquí lo tiene, hermano. Muchos, no hice todos. Jesús es el segundo Adán, hermano, la nueva cabeza federal. Pero a diferencia del primer Adán sale victorioso ante la tentación de Satanás. Por esa razón Lucas encaja aquí la genealogía entre medio del bautismo y la tentación. Y gracias a que Cristo venció, tú y yo, dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que, hermano, aunque tú y yo vivimos en medio de una batalla intensa, espiritual, contra el cadáver que portamos encima y contra Satanás y contra el mundo, podemos salir victoriosos. Porque Cristo venció. No por ti, no por mí, porque Cristo venció. Dice en 1 Juan 5, 4 y 5. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y la palabra vence aquí en el texto original es una victoria continua. Victoria continua. El mundo aquí está representando a toda la maldad, al pecado en general. Hay un texto hermoso en Hebreos que es con el que he titulado el mensaje de hoy. Que aunque me quería centrar en la tentación de Jesús, veía muy adecuado esta frase que nos narra aquí, que nos dice Hebreos, me encanta. Dice Hebreos 2, 17 al 18, por lo cual debía ser Cristo en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Hay un mensaje, hermanos, que hace eco en toda la Biblia. Te lo encuentras por toda la Escritura. Y es la absoluta dependencia que tenemos tú y yo de Dios. Por toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, se ve la gran debilidad, flaqueza, fragilidad del ser humano, que ni siquiera es capaz de obedecer a Dios y falla constantemente, una y otra vez,
si no depende completa y absolutamente de Dios. En nuestras fuerzas es imposible. Dice Paul Tripp en un libro precioso, Instrumento en las manos del Redentor, lo estuvimos viendo hace ya un par de años, creo. Dice, fuimos creados para ser dependientes. El intentar vivir sin la ayuda de Dios es autodestinarme a una existencia infrahumana. El ministerio personal debe comenzar con un humilde reconocimiento de la ineludible naturaleza de nuestra necesidad. Si no hubiese habido caída, si nunca hubiésemos pecado, todavía necesitaríamos ayuda porque somos seres humanos. Y esta es la base para una adecuada comprensión de nosotros mismos. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros, hermanos? Hemos hablado de que cuando habla de Satanás utiliza la metáfora potente de un animal, que es el león. Bueno, con nosotros utiliza otra metáfora potente de otro animal, que ruge también, la oveja. Qué triste, ¿no? Ovejas, que por cierto qué feas que son. Las ovejas son torpes, indefensas, débiles, necesitan ayuda todo el tiempo, tienden a descarriarse, se enredan entre espinos, es indefensa ante cualquier depredador. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. ¿Quieres pensar acerca de ti mismo? Piensa como una oveja, pero no venga el próximo día diciendo "Bé", aquí en la iglesia. Pero que sepas que tú y yo somos ovejas, hermano. Ovejas necesitadas, ovejas absolutamente dependientes de Dios. La tentación, hermano, le puede hacer mucho bien a tu alma y a mi alma, porque nos lleva a Cristo. La tentación nos lleva a Cristo, porque nos revela nuestra fragilidad, nuestras pocas fuerzas, nuestra debilidad, nuestra inclinación carnal. Y nos hace ponernos de rodillas, clamando a aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristianos que viven fracasando ante la tentación es porque viven constantemente viviendo en sus propias fuerzas. No son conscientes de lo dependientes que son de Dios. Y hermanos, nosotros somos incapaces en nuestras propias fuerzas, absolutamente dependientes de aquel que es poderoso para socorrernos. Nuestra victoria está anclada a Cristo. Dice en Hebreos 4, 14 al 16, y ya quiero ir concluyendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque tú y yo necesitamos socorro. Tú te tienes que ver como alguien que se está ahogando. ¿Recordáis cuando Jesús enseña la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, verdad? Una de las frases que nos da el Padre Nuestro es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y parece, de hecho es la frase con la que termina el Padre Nuestro. Por cierto, cuando dice no nos metas en tentación, no es que Él nos esté tentando, vuelvo a lo mismo, sino que Dios nos pone muchas veces. Y cuando decimos no nos metas en tentación, no es tanto Señor no nos pongas, sino Señor rescátame de la tentación. Amén. Y aquí lo que Jesús nos está transmitiendo y enseñando en esta oración modelo es que no solo Él puede rescatarnos, sino que está presto y deseoso a hacerlo. Está presto y deseoso a socorrernos. William MacDonald, un comentarista de la Biblia, dice: esta petición expresa una sana desconfianza de la propia capacidad de resistir las tentaciones o de pasar las pruebas. Reconoce la total dependencia en el Señor para la preservación. Y el puritano John Owen dice: no conoceremos jamás la fuerza de la gracia si no hemos conocido la fuerza de la tentación. Me encanta, no conoceremos jamás la fuerza de la gracia si no hemos conocido la fuerza de la tentación. Hermanos, para cada tentación se nos ha dado una salida, porque tenemos en quién agarrarnos, tenemos alguien que nos socorre, y ese es poderoso para rescatarnos de la tentación, y es Cristo. Somos total y absolutamente dependientes cada día de Él,
para vencer las tentaciones. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos ahora, hermano. Bendito eres tú, Señor. Te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú eres poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, Señor. Gracias porque tú venciste, Señor, durante toda tu vida, ahí en el desierto y luego en la cruz, Dios mío. Y por eso somos más que vencedores, por medio de ti, Señor. Que cada día de nuestra vida recordemos, Señor, que somos absolutamente dependientes de ti. Porque tendemos, Señor, de forma insana, a vivir como si no te necesitáramos, Señor. Como si nosotros tuviéramos fuerza para algo, Dios mío. Y esa es la mentira de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a cada día levantarnos, Señor, conscientes de la batalla en la que nos encontramos. Eso primero. Y, Señor, a poder, Dios mío, recurrir a ti, clamando por ayuda. Dios mío, y al mismo tiempo, Señor, revélanos en medio de esas tentaciones que tú permites, Dios, en nuestras vidas. Poder ver qué hay en nuestros corazones, Señor, para ponerlo delante de ti. Tú ya lo sabes, Señor, tú conoces todo lo que hay en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos verlo, Dios mío. Que no desaprovechemos esas oportunidades que tú nos brindas, Dios mío. Que no vivamos esta vida de forma superficial, Dios, que nos paremos, que meditemos en nuestros caminos, que podamos, Señor, ir a ti, Dios, exponer, Señor, nuestro corazón delante de ti, para que tú lo moldees, para que tú lo transformes. Tú eres el que produce el querer y el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que produce vida en nosotros, Señor. Oh Padre eterno, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas en esta mañana, Señor, que, Señor, dé fruto, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y, Señor, por estar presto, Dios, por estar deseoso a rescatarnos y a socorrernos y por tener el poder para hacerlo, Dios mío. Gracias, Señor. Te amamos. Amén.